Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hemos reportado en estos días las firmas del presidente Joe Biden en Estados Unidos con respecto a decretos, ¿no? Órdenes ejecutivas. Muchas de ellas buscan revertir una tendencia que había establecido su antecesor Donald Trump. Vamos a enfocarnos en el tema del clima, cambio climático en general, en el tema del medio ambiente y también vamos a ver el aspecto COVID y por otro lado los jóvenes, ¿no? Teniendo en cuenta que Ban Ki-moon, el ex secretario general de las Naciones Unidas, en una reciente participación dijo que es triste ver que hay jóvenes que ya nacieron y crecen sin, digamos, con el concepto arraigado de calentamiento global, ¿no? Es decir, que no vivieron una época donde esa tendencia no era tan empinada como la tenemos en estos días. Eso lo pone más o menos en perspectiva, por eso invitamos a Mariana Panuncio Feldman, que es directora senior de cooperación de clima internacional, International Climate Cooperation, del World Wildlife Organization, el WWF, World Wildlife Fund. ¿No, Mariana? Correcto. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Perdón, la presentación la quiero hacer correcta para ello. Bueno, ¿cuán importante es el hecho de que un líder como es Estados Unidos y un generador de tanta contaminación dé este paso y revierta decisiones del gobierno anterior y diga, sí, nuestro compromiso, por ejemplo, con el Acuerdo de París, nuestro compromiso en contra del cambio climático? Absolutamente crucial, Guillermo, y muchas gracias por darnos este espacio para poder conversar de este tema que es tan importante. Como todos los televidentes saben, el cambio climático es un tema que nos está afectando ahora, pero que realmente si no tomamos medidas muy serias y decisivas al respecto nos va a afectar mucho más. Y fue crucial que el ahora presidente Biden en su campaña pusiera el cambio climático como uno de los cuatro pilares de su campaña y que en su primer día de mandato básicamente mostrara de que eso es una prioridad. Lo que hizo el primer día el presidente Biden fue poder básicamente reincorporar a los Estados Unidos al Acuerdo de París. Lo que significa reincorporar a los Estados Unidos a un esfuerzo global para hacerle frente al cambio climático. ¿Y por qué es importante eso? En primer lugar, los Estados Unidos es el segundo emisor de gases de efecto invernadero más grande del planeta. Y si lo miramos en términos históricos, es el más grande. Entonces, todos los días desde Estados Unidos se está contribuyendo una cantidad importante de gases que contribuyen al cambio climático a nivel global. Eh, por otro lado, los Estados Unidos es también visto como un líder, marca un paso, marca un rumbo para el planeta, no solo con sus decisiones, sino también con el liderazgo que quiere mostrar. Y al poner esto como una de sus prioridades, las prioridades para gobernar de aquí en más, esto también le indica al resto del mundo de que esta es una prioridad y que los Estados Unidos va a trabajar con el resto del mundo para hacerle frente al cambio climático. El problema del cambio climático, bueno, tenemos dos tipos de cambio climático. El cambio climático natural, que podemos decir que está influido por ciclos históricos del comportamiento de la Tierra, fenómenos que vamos descubriendo de a poco, como la niña y el niño. Y después el otro, que es el que nosotros podemos gobernar, es en el que la mano del hombre y la actitud y la acción del hombre tiene un efecto directo sobre el medio ambiente, en este caso emisión de gases, la tala de árboles, y yo me atrevo a decir, y la cultura, porque Mariana, cuando yo iba al colegio primario, recuerdo que hacían mucho hincapié en esa palabra y nos querían enseñar de lo que significaba la cultura, esos parámetros, ¿no? Nuestros. Es cultural, por ejemplo, el saludar de una forma. Es cultural, por ejemplo, el vínculo con el semejante o con el arte, con la arquitectura, etc. En algunos países se hace de una forma, en otros de otra. Entonces, por eso yo creo que es importante hacer hincapié en el tema de la cultura y después lo quiero unir al tema de en qué momento se debe empezar a hablar de esto y no cuando uno es adulto, sino cuando uno es chiquito, en el colegio, etc. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, el problema acá, yo creo que si quiero ver cuál es la perspectiva de ustedes, que aunque los grandes países como Estados Unidos, China y demás reviertan esa situación, si no lo hacen los demás
los demás países, el efecto también es nocivo, es decir, se avanzará poco. Acá se necesita un compromiso global, pero somos jugadores con distintas condiciones, con distintas realidades. Absolutamente. Creo que lo pusiste muy bien, Guillermo, porque creo que uno de los elementos fundamentales del Acuerdo de París, que es un acuerdo que fue asumido por más de 190 países alrededor del mundo, es que para hacerle frente al cambio climático, que no estamos hablando hacerle frente a las pequeñas fluctuaciones del clima, de lo que estamos hablando es de las grandes tendencias, digamos, de cómo funciona la atmósfera y eso rige todo, la temperatura, las precipitaciones, absolutamente todo. Entonces, para hacerle frente al desafío que estamos enfrentando, que es que estamos afectando nuestro sistema atmosférico planetario de tal manera que literalmente va a afectar todos los aspectos de nuestra vida, le tenemos que hacer frente a esto juntos. Pero lo que reconoció el Acuerdo de París es que no todos podemos contribuir de la misma manera. Cada Mm. uno tiene que hacerlo desde las condiciones nacionales, haciendo su mayor esfuerzo. Y es por eso que el Acuerdo de París es un acuerdo potente, porque es un acuerdo universal, es un acuerdo donde cada uno desde su realidad puede dar de su parte. Entonces, los países espera que periódicamente pongan lo que se llaman contribuciones nacionales sobre la mesa, que son las metas a las cuales los países se comprometen para hacer frente al cambio climático, cada uno desde su propia realidad. Si nosotros vamos a hacerle frente a la velocidad que necesitamos, eso significa que desde una isla pequeña en el medio del Caribe hasta una potencia como Estados Unidos tiene una parte que jugar. Pero por otro lado, sabemos que por esas diferencias, no solo de emisiones, pero también de capacidad económica, aquellos que por un lado tienen más responsabilidad en este tema, pero por otro lado, aquellos que tienen mayor capacidad para ayudar a otros países, pueden ayudar no solo haciendo lo propio, sino también ayudando a los demás. Entonces eso en primer lugar es un esfuerzo de todos e incluso yo diría que es un esfuerzo de todos, no solo todos los países, de todas las instituciones y todos los ciudadanos, ya volveremos a esto. Pero ahora el otro aspecto es el que vos decías que es cómo generamos este cambio. Y me parece absolutamente crucial lo que pusiste sobre la mesa en cuanto a que el cambio no es solo un cambio tecnológico, obviamente eso tiene su lugar, no es solo un cambio de políticas, eso tiene su lugar, pero es un cambio cultural de cómo definimos qué tipo de Nuestro vínculo, vida llegamos y nuestro vínculo con la naturaleza y para con los demás. Entonces, claro. ese enfoque mucho más amplio de corresponsabilidad, de, para mí este siglo va a ser un siglo donde o entendemos como seres humanos nuestra interconexión entre unos y otros y con el planeta, o vamos a ver que estas crisis no solo climática, sino también ambiental, se va a profundizar. Entonces creo que es un gran aprendizaje y esa semilla la tenemos que poner desde el jardín de infantes. Claro, ahí está la clave. Justo en la última, estaba por cambiar el tema y lo dijiste en las últimas palabras. El tema es que siempre los que se adaptan más al cambio son los más jóvenes. Y si los más niños lo perciben desde chicos como algo de una preocupación, como los 10 mandamientos para los católicos, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, fíjate que sexista ese mandamiento, ¿no? No matarás, dije, no robarás. Si uno incorpora esos conceptos de chico, ya se vive con esos parámetros. El problema es que quienes educan a los chicos son los adultos. Y si no se forma, porque no es solo informar, si no se Absolutamente. forma a esos formadores, la historia va a ser muy difícil de cambiar. Ahora, el aspecto cultural, yo pensaba recién, fíjate interesante lo que está pasando con el COVID, ¿no? Y las infecciones. Ujú. Podemos ser asintomáticos, podemos tener el virus, podemos seguir pasándoselo a otra gente, pero no nos damos cuenta sino unos cuantos días después. Transfiramos ese concepto en años o en décadas y con el cambio climático. No lo vemos inmediatamente el efecto, lo vemos bastante tiempo después. ¿Cómo convencer a la gente de que no pasa nada? Porque en realidad en el invierno sigue haciendo frío y la nieve sigue cayendo en Bariloche, en Michigan y en Noruega. Es decir, la tarea es maratónica y lo que a mí me Mm. parece que la única respuesta acá es la formación tanto académica
como de conceptos de los más chicos. ¿Quién puede hacer algo para eso y cómo lo puede encarar? A ver, yo llevo trabajando a tiempo completo en el tema de cambio climático 10 años. Y te puedo contar, Guillermo, que en 10 años hemos pasado de hablar del cambio climático como un tema de futuro, donde le advertíamos a la gente que esto se estaba empeorando, pero que si no hacíamos cosas ahora, esto nos podía afectar y dábamos cifras hacia adelante, y ahora es un tema de presente. Es decir, mira lo que fue el 2020 con 30, básicamente 30, agotamos el abecedario griego para los huracanes, tuvimos desastres, incendios, bueno, sabemos que esto se cubre todos los días. Es decir, el impacto del cambio climático ya no es un impacto de futuro, es algo que la gente lo ve, es algo que nos está afectando en tiempo presente. Entonces creo que eso está generando más conciencia y lo estamos viendo en las tendencias de opinión pública, donde la gente crecientemente está Mm. expresando preocupación. Es decir, en Estados Unidos ahora un 70% de la población, digamos, en estas encuestas nacionales, dicen que hay que hacerle frente al cambio climático, que es un tema prioritario, que quieren un avance contundente hacia la energía renovable. Es decir, está habiendo un cambio de comprensión porque el tema ya no es visto como un tema tan lejano. Yo diría que no siempre es así, porque aún, como vos decís, seguimos llevando dentro de toda una vida cotidiana como la que conocemos, pero creo que el tema está cambiando porque es tan patente. El otro Mm. tema que yo pondría sobre la mesa es que creo que es absolutamente importante que hablemos de los riesgos, que hablemos de los impactos que ya estamos viendo y de los riesgos de la inacción si no le hacemos frente a esto. Pero creo que ¿Ejemplo? también es absolutamente fundamental, Guillermo, que hablemos de las oportunidades, porque hacerle frente al cambio climático implica poder generar bienestar, atender las necesidades de desarrollo de nuestros países, pero desacoplando nuestro medio de vida de la quema de combustibles fósiles y la destrucción de ecosistemas naturales. Entonces, ¿cómo podemos, y podemos hablar más de esto, que hay un montón de oportunidades de generación de empleo, de hacerle frente a problemas con los que vivimos de contaminación en las ciudades? Es decir, hay toda una serie de beneficios que van a venir acoplados si nosotros somos conscientes de que vivimos en un planeta con límites y mejoramos nuestra manera de vivir para hacerle frente a esto. Nos vamos a ver ¿Cuál debe ser beneficiados por eso. cuál debe ser el approach de estos líderes? Porque ahí nuevamente lo que se necesita para esto es liderazgo, ¿no? Por sobre todas las cosas. Y hoy, en este contexto de comunicación tan intensa que tenemos y fake news y esto, estoy hablando de fake news todos los días, es impresionante. Es decir, se complica aún más la situación porque por intereses creados se puede crear una narrativa que simplemente haga que una persona reaccione sobre la base de cómo se siente, principio de acción y reacción, un principio físico milenario, o cuando le tocan el bolsillo o cuando le amenazan en que se va a ver perjudicado. Entonces, la gente es altamente manipulable. Podemos decir que hay muchísima información hoy, sobre todo en medios digitales, pero que la gran masa es cada vez más bruta, ¿no? Y que creen teorías conspirativas y todo eso, la gran masa. Entonces, en realidad se necesita liderazgo. Y por otro lado, se necesita un beneficio palpable, casi inmediato para la gente. Es decir, el principio básico psicológico del premio. Porque si no, hay mucha gente que solamente funciona así, acción y reacción, premio, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Porque si nosotros vemos en Estados Unidos, este gran país y de tantas oportunidades, no hay una red de trenes o no hay una red de transporte que sea mayormente limpia. ¿Por qué? Porque seguramente hay intereses creados que no quieren que eso suceda. ¿Por qué en países de tercer mundo los vínculos entre los grandes aeropuertos y las ciudades están dadas simplemente por taxis o mafias que manejan? Porque hay intereses creados, porque los que están, los hacedores de leyes, no se meten en eso porque tiene un costo político. Entonces, ¿cómo hacer para aprovechar toda esta digitalización, toda esta renovación tecnológica que hay hoy para engañar a la gente para bien?
y poder salir adelante. Pero para eso se necesitan líderes. ¿Dónde están? Mm. Hay una expresión, ¿no? En inglés, if not us, who, if not when, now. Si no somos nosotros, ¿quiénes? Si no es ahora, ¿cuándo? Eh, y básicamente, ¿dónde están los líderes? Los líderes tenemos que ser todos. Y no lo digo como un cliché, lo digo genuinamente. Necesitamos liderazgo a todos los niveles, necesitamos un liderazgo absolutamente transversal. Esto me refiero a líderes a nivel de los gobiernos nacionales, pero necesitamos líderes también a nivel de los gobiernos provinciales, estatales, necesitamos líderes en los alcaldes, necesitamos líderes en los empresarios, necesitamos líderes en los presidentes de universidades, necesitamos líderes en las ONGs, necesitamos líderes en los individuos, necesitamos líderes en todas partes, porque este cambio se tiene que dar a tal velocidad que si no asumimos todos nuestra propia responsabilidad y apoyamos y elevamos a quienes están asumiendo esa responsabilidad, no le vamos a hacer frente. Entonces, creo que parte del rol que tienen medios como CNN y todos los medios que quieren difundir lo que está pasando es, por un lado, mostrar el desafío que tenemos por delante, pero por otro lado también poder elevar a aquellos que están haciendo algo, poder elevar las historias de donde esto está ocurriendo, porque en este momento estamos en un proceso muy confuso de transformación. Tenemos que transformar la economía y las sociedades alrededor del mundo en el transcurso de los próximos 30 años. En 30 años, si nosotros queremos hacerle frente al cambio climático, tenemos que llegar a una carbono neutralidad en el 2050. Es decir, lo que emitimos entre todos como gases de efecto invernadero tiene que ser absorbido a través de ecosistemas naturales y otros medios. Eso tiene que nivelarse en 30 años. En los próximos 10 años tenemos que cortar nuestras emisiones a la mitad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado, tenemos que demandar que los líderes a nivel nacional pongan metas y políticas que sean acorde con ello. Y en este momento estamos viendo alrededor del mundo, todo el mundo ahora conoce a Greta, pero también no es solo Greta, es decir, está habiendo un llamado cada vez mayor por parte de los ciudadanos que si un líder me va a representar, tiene que representar mis intereses y eso significa mi futuro, el futuro de mi familia y hacerle frente al cambio climático es parte de eso. Pero la cosa no para ahí. Este mismo liderazgo lo tenemos que ver a otras escalas, como te decía antes. Y lo que yo estoy viendo es que esos líderes están creciendo, están despertando y que están a avances. No arrancó hoy, no arrancó ayer. Hay ciudades, hay empresas, hay universidades, como te digo, que están avanzando. Te doy, por ejemplo, la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara en México viene trabajando desde hace tiempo, digamos, acciones de cambio climático y es una de las ciudades, entre muchas otras, que se ha puesto un plan de reducción de emisiones que la pone como compatible con la meta de mantener el incremento de la temperatura por debajo del 1.5. Es la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo podemos darle más visibilidad al trabajo que ellos están Tiene haciendo? Guadalajara que lo puede hacer. Que tiene Guadalajara tiene liderazgo. Está usando los recursos que tiene para avanzar en la dirección correcta. La misma Universidad de Guadalajara ha trabajado en proveerse de mayor energía renovable, ha puesto puntos de recarga para movilidad eléctrica, está entrenando a sus estudiantes, volviendo nuevamente al tema de la formación. Y te doy el ejemplo Inversión. de Guadalajara porque me dice dos cosas. Uno, que en distintas partes ya tenemos líderes, necesitamos mucho más, pero tenemos a gente en posición de liderazgo que quiere hacer las cosas correctas. Pero por otro lado, lo que estamos viendo en lugares como Guadalajara es que está empezando a haber em, una coordinación, una articulación de esos esfuerzos, que es el segundo paso que me parece importante, porque no solo alcanza con que vos tengas a un alcalde que quiere ser un líder, sino tiene al sector privado, al sector académico y a otros apoyándolos. Pero, por ejemplo, en Guadalajara, un trabajo y nosotros hemos estado apoyando y que nos parece absolutamente crucial es el tema de articular estos actores que quieren hacerle frente al cambio climático para que puedan colaborar entre sí. Esfuerzo que se llama Alianzas para la Acción Climática está teniendo nodos y alianzas que están creciendo en distintas partes del mundo. Y por ejemplo, en Guadalajara lo que tenés
es a los alcaldes que se están uniendo para poder poner medidas que le mejoren la vida a la gente que vive en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenés a la Universidad de Guadalajara que está formando a su gente. Tenés empresas del sector privado que se están articulando para ver cómo pueden apoyar. Pequeñas ONGs de la zona que también están haciendo de su parte. Entonces, imagínate si este tipo de corresponsabilidad la multiplicamos, si generamos un empuje como sociedad. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, si todos asumimos ese liderazgo, yo creo que podemos avanzar mucho más rápido de lo que lo estamos haciendo. Claro, es multiinstitucional y multidisciplinario, Ujú, ¿no? Em, yo pensaba recién que por ejemplo, la transición debido a la digitalización y a las nuevas tecnologías, el tema de taxis versus Uber. Yo pensaba que la única solución que a mí se me ocurre es que los gobiernos locales, los municipios, etcétera, deberían ayudar a los taxistas para hacer una transición a las nuevas tecnologías. Y eso requiere de inversión y tal vez de subsidios, como lo requirió en Estados Unidos los subsidios a nivel federal y a nivel de muchos estados, y estoy citando un estado que es republicano, y en ese momento estaba Obama como presidente, que era demócrata. Sin embargo, en Georgia te daban un beneficio que se les llama es un beneficio impositivo para aquel que compraba o hacía un lease de un auto eléctrico a nivel estatal y a nivel de impuesto federal. Y eso fue el gancho para muchos para probarlo. Y yo, la verdad que dije, lo voy a probar. Me fascinó, además, la comodidad del auto eléctrico, más allá de lo que significa para el medio ambiente, que siempre me preocupó, pero también me di cuenta que era más fácil. Es decir, el gobierno me pudo presentar una opción a la que yo no sabía cómo acceder, ¿no? Entonces, digo, tal vez requiera de un esfuerzo del gobierno para seducir a la gente con algo, y eso también puede afectar a los intereses de empresas. Es decir, acá tiene que haber un plan a corto, mediano y largo plazo, porque hay que reevaluar absolutamente todo, ¿no? Ahora, vamos al tema del COVID. ujú. Hubo algunos resultados positivos del COVID. Se limpió un poco el aire, se emitieron menos gases porque nos quedamos en casa. ¿Cómo lo ven ustedes a este tema? A ver, claramente la pandemia nos ha afectado a todos y le ha puesto un freno de mano a la economía a nivel mundial. Y bueno, lo hemos visto en la reducción de emisiones, es decir, se estima que Estados Unidos redujo sus emisiones en 9-10% en el 2020 y que a nivel global más o menos fue en el orden del 7%. Eso es enorme, por un lado, pero si vos pensás, fue un 7% cuando paró casi todo, pareciera. Lo que Claro, nos muestra que no alcanza solamente con que digamos, bueno, la manera de hacerle frente al cambio climático es nos quedamos todos en casa y no salimos nunca más. Es decir, eso no nos va a permitir salir del tema. Tenemos que hacer una reingeniería de cómo se producen las cosas, qué sistema de transporte utilizamos. Es decir, tiene que haber una transformación en relación a cómo usamos la energía, cómo nos movemos, etcétera. Entonces, eh, de hecho, si nosotros queremos reducir las emisiones a la velocidad que necesitamos esta reducción de emisiones todos los años de aquí en más, básicamente. Es decir, el nivel de reducción que tenemos que hacer es muy grande, lo que nuevamente nos remite a lo que vos decías hace un momento, que es el tema que necesitamos urgentemente políticas que faciliten esta claro, transición, que la aceleren. Es decir, porque la acción voluntaria es absolutamente fundamental, pero la transformación que requerimos significa que tiene que haber un cambio mayor. Tomemos el ejemplo de transporte que vos decís. Por un lado, pueden haber subsidios que le faciliten a los individuos, por ejemplo, acceder al transporte eléctrico, pero esto tiene que venir asociado de una inversión en infraestructura eléctrica para que yo pueda no solo usar el auto en la claro. ciudad, pero para que me pueda ir de Atlanta, Guillermo, donde vos estás, te puedas ir a Boston y que puedas saber que podés usar tu auto eléctrico. Para eso necesitamos una inversión mucho mayor. Necesitamos que el transporte público le llegue a personas que en este momento
usan auto porque no tienen acceso a transporte público y que ese transporte sea limpio. Entonces, tiene que haber una serie de cambios que van más allá del individuo. Pero ahora, después también está la elección individual. Y como vos decís, personas que ante el incentivo y la posibilidad puedan elegir y que sepan que haciéndolo están haciendo su parte para ayudar al planeta y el futuro de todos. ¿Cómo hacemos para convencer, por ejemplo, a comunidades de Indonesia que deben ponerle un parate a la construcción y proteger el tema de los bosques? ¿Cómo hacemos para convencer a Estados Unidos, en el lugar donde yo vivo, acá en la ciudad de Atlanta, que se llama Pine Hills, porque son colinas de pinos, pero ahora son colinas de casas? Entonces, ¿cómo hacemos para convencer a esa gente, a Brasil, por ejemplo, con el tema del Amazonas, los grandes pulmones a nivel global, para que la tala indiscriminada se pare? ¿Hay alguna forma como para poder seguir utilizando la madera de los árboles, pero sin afectar el tema de los gases en la tierra y lo que necesitamos los árboles para limpiar ese aire? ¿O la visión de ustedes es hay que parar la tala? Ahora, absolutamente podemos abordar este tema. En cuanto a tu pregunta, yo diría que hay varios aspectos. El primero es cómo convencemos, es en cada país hay líderes en el país que están impulsando esto. Entonces creo que nuevamente tenemos que apoyar esas voces, esos líderes que existen en cada país. Los brasileños quieren, digamos, hay muchos que quieren apoyar la protección del Amazonas que tienen en su país. Lo mismo en Indonesia. Entonces, uno es nuevamente, pongámosles la luz, pongamos en el escenario a los líderes y apoyémoslo. Pero en segunda medida, eh, hay maneras de producir, digamos, de producir la comida que necesitamos sin seguir devastando. Es decir, hay prácticas agrícolas y prácticas ganaderas que nos permiten usar la tierra que ya ha sido talada, usarla de manera más efectiva, de tal manera que no sigamos promoviendo un ciclo de tumba, quema, me quedo unos años y me vuelvo otra vez porque la tierra es tan barata que yo puedo seguir devastando. Eso por un lado. Por otro lado, hay sistemas para el uso sostenible de la madera, digamos, certificada, que permiten hacer una tala mesurada del bosque de tal manera de no afectarlo tanto que no tenés poder de regeneración. Entonces esas prácticas ya están, hay que seguir repartiéndolas. Y por otro lado está el tema del consumo. Yo puedo ser un consumidor responsable, es decir, si yo quiero comprar madera que viene de un bosque bien manejado, yo puedo buscar el sello de lo que se llama el Forest Stewardship Council, el FSC, y yo sé que esa madera viene de un bosque bien manejado. Es decir, también como consumidores, consumidores individuales y grandes consumidores de productos, se puede consumir de manera responsable. Y esto también se puede manejar a nivel bilateral, es decir, los países pueden poner condiciones ambientales para decir los productos que van a venir de este otro país llegan a mi país si podemos certificar que el producto viene de una zona bien manejada. Entonces, nuevamente, a distintas escalas, desde el que compra individualmente, desde el gran supermercado que se aprovisiona de productos, hasta los países que tienen acuerdos bilaterales, podemos poner ahí las condiciones para que podamos producir comida, producir madera sin devastar los ecosistemas naturales como lo hemos venido haciendo. Evidentemente, lo que hay es, las dos entidades, los dos conceptos están. Lo único que hay que hacer es vincularlas, porque ya se han implementado los procesos, pero falta que se internalice y que se culturalice, más o menos utilizando la palabra que decía más temprano. Fascinante, Mariana, pero me superé el tiempo, ni me di cuenta, pasó volando. Interesantísimo. Mariana Panuncio Feldman, Senior Director de la International Climate Cooperation desde Washington. Gracias por tu tiempo, a ver si hablamos pronto. Gracias, Guillermo, muchas gracias. Y a ustedes también. Y el objetivo de este tipo de conversaciones es provocar, ¿no?, la reflexión sobre ellos y ver qué es lo que hacemos nosotros y qué actitud podemos tomar a partir de conceptos que conocíamos y dejamos pasar o que no conocíamos y que ahora incorporamos. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.